Buenas tardes. Agradezco ese trabajo en base a preguntas, en primer lugar, antes de empezar con las preguntas, porque la educación es sobre todo una pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudarnos a crecer, educadores y educandos? La primera pregunta, y en general todas las preguntas las voy a terminar con una otra pregunta, para dejar bien claro que las preguntas no se encierran en una respuesta, sino que abren nuevas preguntas en el tema de la educación. La primera pregunta, ¿cuáles son los principios fundamentales de la LOE? En el preámbulo de la ley se marcan tres principios fundamentales. El primero es la exigencia de proporcionar una educación de calidad. Calidad en el educando, en el educador y en las competencias y contenidos que se quieren impartir, ¿no? En ese triángulo educativo. El segundo principio fundamental, la necesidad de que toda la comunidad educativa colabore en el proceso educativo. Familias, instituciones, profesores, alumnos, legisladores, todos con un objetivo común, ¿no? Y el tercero es el marco de la Unión Europea, un compromiso con los objetivos educativos de toda la Unión. La pregunta que nos abre es si realmente estos principios fundamentales que marca la LOE se están consiguiendo. Es una pregunta para la reflexión. Gracias. La segunda pregunta que planteo, también con una pregunta al final, y obviamente la respuesta, sería ¿cuáles son las principales medidas de atención a la diversidad indicadas en la LOE? Las principales medidas de atención a la diversidad se desdoblan en dos tipos. Son medidas organizativas por un lado y curriculares por el otro. Las medidas organizativas que se plantean son desdoblamientos en grupos y programas de tratamiento personalizado para el alumnado. Y las medidas curriculares serían las adaptaciones curriculares, programas de refuerzo o también la oferta de materias optativas. La pregunta es muy clara. ¿Es esto suficiente? Para la atención a la diversidad no basta la escuela. Es necesario que también la familia, las instituciones, la sociedad entera, el gobierno, los legisladores, todos se vaya creando una cultura de atención a la diversidad. Entonces es no solo que la escuela eduque en atención a la diversidad, es cómo la sociedad está avanzando en atención a esa diversidad. Atención que es también aceptación de la diversidad, ¿no? Entonces la respuesta abre muchísimas preguntas en este tema tan complejo y tan profundo de la atención a la diversidad. La tercera pregunta que quiero plantear es ¿por qué motivo la LODE introduce los conciertos en 1985 y qué relación tienen con la legislación anterior, con la Ley General de la Educación y con la Constitución, que es la Carta Magna que aparece entre medias, entre una y otra? La respuesta, la LODE ofrece a la enseñanza privada un sistema de conciertos que eviten la inestabilidad institucional y la incertidumbre, que cooperen en la consecución del derecho enmarcado en la Constitución española a la educación, a la libertad de elección también por parte de los padres. En el artículo 27.1, la Constitución dice que todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. En este mismo artículo de la Constitución, el punto 3 dice los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que los hijos reciban la educación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, hay dos derechos a salvaguardar, el derecho a la educación, a la enseñanza y el derecho de los padres a dar la educación que consideren a sus hijos, ¿no? Y en este marco, y para preservar este derecho,
aparecen los conciertos, la educación concertada, ¿no? Previamente estaba la Ley General de la Educación. Es verdad que todo lo propuesto, mucho de lo propuesto en la Ley General de la Educación se quedó en papel mojado, pero ya se avanzaba lo que era proporcionar a padres y alumnos una libertad y un derecho de educación, ¿no? La Ley General de la Educación tuvo un gran impacto social y supuso para la sociedad española un cambio de mentalidad. En realidad ya se abría a lo que luego la Constitución diría y también se abría a lo que posteriormente la LODE iba a decir, iba a marcar, ¿no? Esto de los conciertos está pues relacionado con la libertad de la educación y con el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, ¿no? Ahora la pregunta que se abre es, ¿puede esto evolucionar? ¿Puede haber, además de los conciertos, otra forma en la que el Estado, que es quien tiene que garantizar esta libertad, este derecho de la educación y esta libertad para los padres? Podría haber otras formas. La LOMLOE marca unas, pero se podrían abrir otras formas para dar otro marco a la educación concertada, incluso abrir otras vías. Queda la pregunta abierta y esto es un camino que tanto las entidades privadas, instituciones privadas y concertadas, como las entidades públicas tienen que entrar en un diálogo para avanzar en este camino. La cuarta pregunta sería, ¿qué elementos pedagógicos diferenciales crees que hay en el cambio de nombre de las etapas educativas en la LOCSE con respecto a la legislación anterior? Bien, hay una razón clara que es la obvia, que es la ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza de los 14 años en la ley anterior a los 16 años en la LOCSE. Por eso es educación secundaria obligatoria, eso. Vale, esa sería la respuesta simple, pero aquí hay mucho más de fondo, ¿no? Porque la educación general básica, la EGB, cambia de nombre, el bachillerato unificado polivalente de la anterior etapa también cambia de nombre y pasan a llamarse educación primaria y educación secundaria obligatoria. Educación en primer plano, esto es muy importante. Y en el contenido de la ley luego aparece ya en primer plano, embrionariamente, el carácter competencial y no tanto de contenidos de la educación. Luego en la LOE viene mucho más desarrollado, pero ya aquí en la LOCSE aparece. También aparece claramente la educación en primer plano y se nota el tema del aprendizaje significativo, metodologías activas. Bueno, hay otra sensibilidad que se está abriendo y se nota en la ley, ¿no? La pregunta que nos abre es, ¿tendríamos que avanzar hacia otros cambios de nombre que de momento no hay en las leyes actuales? Mantenemos la nomenclatura de la LOCSE, ¿no? Educación infantil, educación primaria, educación secundaria, obligatoria y bachillerato. Ha habido muchos cambios. Los nombres responden a cambios y también abren a cambios. ¿No podría haber otros cambios de nombre en la próxima ley educativa? Es la pregunta y el camino que se abre. La quinta pregunta, ¿qué evolución de carácter pedagógico crees que hay entre la LODE 1985 y la LOE? Pues si miramos un triángulo educativo donde aparecen educador, educando y saber en cada punta del triángulo, ha habido cambios en los tres, ¿no? Empezamos por el educando, ¿no? En la LODE ya estaba en primer plano, pero no tan claro como en la LOE. La LOE comienza diciendo, el alumno es el protagonista de la educación, clarísimamente, la primera frase de la LOE, ¿no? Mientras que en la LODE ese protagonismo del alumno no aparece así en primer plano, ¿no? LOMCE, el alumno es el centro y la razón de ser de la educación.
Miramos también la evolución de los temas del saber. El saber en la LODE son sobre todo competencias, aprendizajes. En la LOE y LOMCE posteriormente, ya está instaurado el aprendizaje competencial, cognitivo, procedimental y actitudinal, con un papel fundamental de las competencias clave de acuerdo con la normativa europea, ¿no? Y ya claramente marcado también en unidades didácticas, programación didáctica, que el aprendizaje es por competencias, ¿no? Es un saber conectado con la vida, con metodologías de aprendizaje activo, que tiene que ser significativo, ya aparece en la legislación. Hay un cambio muy grande en el tema del saber. Y un tema también en el otro vértice del triángulo educativo, en el papel del profesor. El profesor pasa de ser el protagonista y estar en el centro, en la legislación del 85 y anteriores, era el esquema de la clase magistral, pasa a estar como apoyo, como guía del alumno en ese proceso donde el alumno es protagonista y donde el alumno tiene que elaborar su propio aprendizaje, ¿no? Desde unas metodologías activas y constructivistas, ¿no? Donde es el alumno el que construye su aprendizaje, soportado, apoyado con el profesor, pero ya el profesor no está en primer plano, el profesor está como apoyo para el alumno, ¿no? La pregunta que se abre es, ese triángulo donde los vértices están aislados, ¿cómo las próximas legislaciones podrían relacionar más las puntas del triángulo y convertir también la educación en un encuentro, ¿no? Donde también el profesor crezca, donde el alumno crezca y donde el conocimiento crezca? La sexta pregunta es la pregunta práctica. ¿Cómo aplicarías estos conocimientos a una potencial entrevista con unos padres, ¿no? Los padres de los actuales alumnos de la ESO, muchos son de la LODE y por tanto tuvieron la EGB, el BUP y el COU, ¿no? Y tuvieron obviamente otro paradigma educativo de otra legislación. Entonces lo primero es situarse en ellos, en los padres. Ellos terminaron su colegio, entraron en la universidad y luego fueron ya al ejercicio profesional. Muchos han estado ajenos a lo que es la educación, pueden tener sensibilidad a lo que es la educación, pero muchos han estado ajenos. Entonces lo primero es situarse en que vienen de otro esquema, otro paradigma educativo, porque es innegable que hay un cambio de paradigma en las legislaciones actuales, de acuerdo a lo que hemos estudiado, con respecto a la Ley General Educativa y a la LODE, ¿no? Primero, situarse. Segundo, si los padres se abren, ir explicando, ir haciendo un camino con ellos, para que ellos comprendan mejor este papel de la escuela en la educación del hijo, ¿no? La escuela no es el lugar donde van a aprender conocimientos, sino que es el lugar donde su hijo va a construir el aprendizaje, con el profesor como guía. Es un aprendizaje competencial, cognitivo, procedimental, ¿de acuerdo? Pero actitudinal también, ¿no? Y es relacionado con la vida, tiene que ser un aprendizaje significativo, cooperativo, muchos elementos que en la legislación antigua no estaban explícitamente. Puede que los profesores lo aplicaban, porque profesores buenos siempre han existido, la figura del maestro. Pero es verdad que la legislación, digamos, ahora es mucho más explícita y yo creo que sí que es interesante en las entrevistas introducir elementos, incluso a los padres introducirles bibliografía interesante para que ellos puedan ir formándose con sus hijos, ¿no? La educación es un proceso de toda la vida. Yo creo que abrir esto a los padres de que también ellos se puedan ir educando, que sería la pregunta que dejo abierto, ¿no? Nosotros, educadores, ¿cómo nos podemos seguir educando? Con la nueva legislación educativa no nos aplica, pero cómo esos elementos de la nueva legislación educativa se pueden aplicar a nuestra vida y no solo a la vida del alumno.
Muchas gracias y por la atención y saludos. Hasta luego.